Imagina un sentido tan poderoso que te lleva a través del tiempo, a través de fronteras, a través del amor y a través de la pérdida. En el libro de las cosas eternas de Anchal Malhotra, el perfume es más que una fragancia, es memoria, historia y dolor. Y detrás de esta historia de amor y anhelo se encuentra una historia real que moldeó millones de vidas, la partición de la India. Pero, ¿qué nos dicen los objetos cotidianos, como una carta, un frasco de perfume, una llave oxidada, sobre un pasado dividido? Eso es lo que Malhotra explora en Remnants of Partition y Remnants of a Separation. Hoy nos sumergimos en los tres libros para descubrir la historia detrás de la ficción, las historias reales detrás de los símbolos y por qué los objetos llevan el peso de nuestro pasado colectivo. Vamos a recorrer las páginas juntos. Bienvenidos a Gateway Books por Crestans, donde la ficción histórica abre la puerta a la historia real. Soy Cindy Cruz, tu guía obsesionada con los libros del pasado, y hoy tenemos un episodio verdaderamente inmersivo por delante. Nos sumergiremos en El libro de las cosas eternas, una novela que mezcla amor, pérdida y perfume con el impacto sísmico de la partición de India. Pero como siempre, no nos detenemos en la ficción aquí, vamos más allá. Para comprender completamente el mundo de esta novela, exploraremos las dos obras históricas de Anchal Malhotra, Remnants of Partition y Remnants of a Separation. Estos libros nos traen las historias reales de aquellos que vivieron la partición utilizando objetos cotidianos como una lente hacia su memoria. Así que ponte cómodo, tal vez enciende una vela que huela a nostalgia, y exploremos el poder del aroma, la historia y la narración. Y oye, si te encantan estas inmersiones profundas, no olvides darle like y suscribirte. Solo haz clic abajo ahora, vamos a ello. Adentrémonos en el mundo de El libro de las cosas eternas, una novela que no es solo una historia, es una experiencia. Imagina un mundo donde el aroma es memoria, donde el perfume no es solo una fragancia, sino un contenedor de historia, amor y anhelo. Anchal Malhotra nos lleva al corazón de Lahore a principios del siglo XX, donde dos amantes se encuentran atrapados en las mareas de la historia. Este libro es una historia épica que combina romance, historia y la profunda experiencia sensorial del aroma. En el corazón de la novela están Samir, un perfumista hindú, y Firdaus, una calígrafa musulmana. Su amor florece en un Lahore que aún está unido, aún entero. Pero a medida que la historia avanza, la partición de la India en 1947 amenaza no solo su historia, sino todo su mundo. Lo que una vez fue una patria compartida se convierte en una tierra dividida, forzando elecciones imposibles y pérdidas devastadoras. Uno de los aspectos más fascinantes de la novela es el uso del aroma como metáfora de la memoria. Piénsalo, ¿con qué frecuencia un olor te transporta a un momento de tu pasado? El aroma de la lluvia, por ejemplo, sobre tierra seca, o el perfume de un ser querido, o el olor de un libro antiguo. Malhotra utiliza el perfume como un recurso narrativo, infundiendo la novela con una riqueza sensorial profunda que hace que la historia se sienta inmediata y personal. Las habilidades de Samir como perfumista le permiten capturar momentos en una botella, destilando no solo ingredientes, sino también emociones e historias. Sin embargo, el libro de las cosas eternas no es solo una historia de amor, también es una meditación sobre la identidad y el sentido de pertenencia. La novela pregunta, ¿qué sucede cuando la tierra que llamas hogar se convierte de repente en un país extranjero? ¿Dónde perteneces cuando las líneas en un mapa cambian de la noche a la mañana? Samir y Firdaus encarnan estas preguntas, cada uno enfrentando sus propias luchas, mientras la partición los obliga a seguir caminos separados. Y esto no es solo un telón de fondo ficticio. La partición de India en 1947 fue uno de los eventos más violentos y traumáticos en la historia del sur de Asia. Millones de personas fueron desplazadas, comunidades enteras fueron desarraigadas y familias fueron separadas. A través de Samir y Firdaus obtenemos una perspectiva profundamente humana sobre lo que esto significó para personas comunes que nunca pidieron guerra, división o exilio. La escritura de Malhotra es poética y también está profundamente investigada. Ella no solo nos cuenta lo que sucede, te hace sentirlo. La novela pinta un cuadro de Lahore antes de la partición como una ciudad llena de arte, cultura y fes entrelazadas, y luego lo contrasta con la devastación y la pérdida que siguen.
el lector experimenta la angustia de ver cómo un mundo se desmorona, viendo el amor luchar contra fuerzas absolutamente fuera de su control. Y esto es lo que hace que el libro de las cosas eternas sea tan intenso. No se trata solo del pasado, sino de cómo la historia perdura en el presente. Se trata de cómo los recuerdos de un hogar perdido pueden llevarse en un aroma, en una palabra o en un objeto. Y es una historia que se siente profundamente relevante hoy en día. Las fronteras siguen dividiendo a las personas, los conflictos religiosos y políticos aún moldean destinos, y la migración sigue siendo una experiencia humana definitoria. La novela de Malhotra nos recuerda que la historia no es solo algo que sucede, es algo que vive dentro de nosotros y en nuestras historias, en nuestros sentidos y en esas cosas que apreciamos. Entonces, ¿por qué deberías leer el libro de las cosas eternas? Porque te transportará, porque te recordará el poder de la memoria, del aroma, del amor y de la marca indeleble de la historia en nuestras vidas. Si te encanta la ficción histórica que te sumerge por completo, este es un libro que no querrás perderte. Ahora que hemos explorado la ficción histórica que Malhotra ha creado, volvamos a la historia real que la inspiró. En Remnants of Partition, Malhotra pasa de la ficción a la historia oral, recopilando historias reales de aquellos que vivieron la partición de la India. Y no son solo personajes en una página. Son personas reales que llevaron su pasado consigo de las maneras más inesperadas. Vamos a sumergirnos. Sí, el libro de las cosas eternas nos muestra lo profundamente personal que puede ser la historia a través de personajes ficticios, restos de la partición, lo hace con voces reales y objetos tangibles dejados atrás por una de las conmociones más significativas del siglo XX, la partición de la India. A menudo se habla de la partición en términos de números, millones desplazados, cientos de miles asesinados. Pero, ¿qué hay de las historias individuales? Los recuerdos que no se encuentran en los libros de historia, sino en los objetos cotidianos que la gente llevó consigo o dejó atrás. Ese es el corazón de Remnants of Partition. Anchal Malhotra aborda la historia de manera diferente. No solo documenta hechos, sino que recopila recuerdos. Entrevista a personas que vivieron la partición y les pregunta sobre los objetos que trajeron consigo durante su migración. Estos objetos, como cartas, utensilios, trozos de tela e incluso tierra de tierras ancestrales, se convierten en símbolos de pérdida, anhelo y resiliencia. Uno de los relatos más conmovedores en Remnants of Partition es la historia de un hombre que huyó de lo que ahora es Pakistán a la India, llevando consigo nada más que un puñado de tierra de su hogar de la infancia. Durante décadas mantuvo la tierra en una pequeña botella, un pedazo literal del pasado que podía tocar. El simple acto de preservación habla del dolor del exilio, del peso emocional de ser desarraigado y de la necesidad desesperada de aferrarse a algo tangible de una patria perdida. El trabajo de Malhotra nos recuerda que la historia no es solo algo que ocurre en los libros de texto, es algo que sucede en las cocinas, en las conversaciones y en los objetos que apreciamos. Una llave oxidada llevada a través de la frontera puede parecer insignificante para un extraño, pero para su dueño es la prueba de un hogar que una vez existió, una puerta que quizás nunca se vuelva a abrir. Otro relato poderoso en el libro describe a una familia que, en el caos de la partición, dejó atrás un Corán ornamentado que había estado en su familia durante generaciones. Años después, un desconocido del mismo pueblo que también había migrado, pero en la dirección opuesta, les devolvió el Corán, asegurándose de que regresara a sus legítimos dueños. Esta historia habla de las conexiones humanas que trascienden las fronteras políticas y de las amistades y la buena voluntad que sobreviven a pesar de todo. Lo que hace que Remnants of Partition sea particularmente convincente es su enfoque en cómo estos objetos, por pequeños que sean, actúan como testigos de la historia. Cuando los gobiernos trazan líneas en un mapa, no borran los recuerdos. Las personas que vivieron la partición llevan esos recuerdos con ellos, incrustados en objetos que se convirtieron en guardianes sagrados de sus historias. Y no se trata solo de nostalgia, se trata de identidad. ¿Qué significa pertenecer a un país que no existía cuando naciste? ¿Cómo defines un hogar cuando el lugar donde creciste ya no te considera uno de los suyos? El libro explora estas preguntas a través de los recuerdos profundamente personales de aquellos que vivieron el trauma de la migración forzada. El enfoque de Malhotra
también resalta cómo estos recuerdos se han transmitido a través de generaciones. Muchas de las personas que entrevista son hijos o nietos de sobrevivientes de la partición. No heredaron solo objetos, sino también las historias y emociones asociadas a ellos. El trauma del desplazamiento no desaparece con la primera generación. Permanece, moldea identidades, influye en perspectivas y, a veces, incluso determina las decisiones de vida. Lo que es particularmente impactante de Remnants of Partition es su capacidad para hacer que la historia se sienta íntima. Es fácil ver la partición como un evento político masivo, pero Malhotra lo lleva a un nivel humano. El libro está lleno de anécdotas personales, momentos conmovedores y historias de resiliencia que hacen que la historia cobre vida de una manera que un libro de texto nunca podría lograr. Entonces, ¿por qué importa este libro hoy en día? Porque las cicatrices de las particiones aún existen. Las fronteras que se trazaron en 1947 continúan moldeando la política, las relaciones y las identidades en India, Pakistán y ahora Bangladesh. Y a medida que pasan las generaciones, se vuelve aún más crucial documentar estas historias personales antes de que se pierdan para siempre. Restos de la partición es más que un relato histórico, es un puente entre el pasado y el presente, entre lo personal y lo político, entre la pérdida y el recuerdo. Nos recuerda que la historia no es solo algo que leemos, es algo con lo que vivimos cada día. Ahora, llevémoslo un paso más allá. Exploremos cómo Malhotra continúa este viaje de narración y preservación. Si Remnants of Partition se centra en la historia de la partición a través de objetos, Remnants of a Separation adopta un enfoque aún más íntimo, uno que va más allá de los objetos y se adentra en los recuerdos profundamente personales de quienes lo vivieron. A través de una serie de historias orales, Malhotra da vida a las voces de aquellos que experimentaron una de las migraciones forzadas más grandes de la historia humana. La partición a menudo se reduce a mapas, fechas y estadísticas, pero Remnants of a Separation nos recuerda que la historia se vive a través de individuos. El libro se centra en historias de India y Pakistán, presentando relatos de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares, llevando solo lo que podían, y a veces solo sus recuerdos. Estas historias son inquietantes, desgarradoras y profundamente conmovedoras. Uno de los aspectos más fascinantes del libro es cómo Malhotra revela no solo el dolor de la separación, sino también las complejidades de la identidad. ¿Qué significa haber nacido en un país que ya no existe de la misma manera? ¿Cómo cambia la memoria cuando la patria se convierte en un lugar inaccesible al que solo se puede llegar a través de historias? Estas son las preguntas que Remnants of a Separation busca explorar. Uno de los relatos más conmovedores es el de una anciana que describe cómo, siendo una niña, dejó su hogar en Lahore de la noche a la mañana, creyendo que regresaría en unos días. Empacó solo unas pocas prendas, un peine y un libro favorito. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y nunca regresó. Décadas después, todavía tiene el libro, un recordatorio tangible de un hogar que ahora pertenece a otra persona. Otra entrevista cuenta la historia de un hombre cuyo padre tenía un próspero negocio en lo que se convirtió en Pakistán. Cuando la familia huyó a la India, se vieron obligados a empezar de cero. Lo único que llevaron de su vida anterior fue un juego de utensilios de latón, un recordatorio de las comidas compartidas en un hogar que ya no les pertenecía. Esos utensilios nunca se volvieron a usar, pero se mantenían pulidos y exhibidos, un reconocimiento silencioso de una vida perdida, pero no olvidada. Lo que hace que Remnants of a Separation sea tan poderoso es la manera en que Malhotra permite que estas voces se mantengan por sí solas. No interpreta su dolor ni filtra su tristeza. Simplemente les deja hablar. Esto crea una experiencia profundamente inmersiva para el lector, permitiéndonos adentrarnos en el pasado a través de las palabras de quienes lo han vivido. El libro también revela un hilo inesperado, las sorprendentes amistades y conexiones que sobrevivieron a pesar de la partición. En algunos casos, las personas desplazadas encontraron formas de mantenerse en contacto con su amigo de la infancia al otro lado de la frontera. Se intercambiaron cartas, se enviaron regalos y, en raras ocasiones, se produjeron reencuentros. Estas historias son recordatorios de que, aunque la partición creó fronteras políticas, no siempre pudo romper las conexiones humanas.
Y más allá de los recuerdos personales, Remnants of a Separation también explora cómo el trauma de la partición se ha transmitido a través de las generaciones. Muchas de las personas que Malhotra entrevistó son hijos o nietos de los sobrevivientes. Hablan de crecer en hogares donde la partición nunca se discutía abiertamente, pero su presencia era enorme. Algunos heredaron objetos del pasado sin conocer su pleno significado hasta mucho después. Otros crecieron escuchando historias fragmentadas solo para unirlas como adultos. El libro también plantea preguntas críticas sobre la memoria en sí. ¿Cómo recordamos? ¿Qué elegimos preservar? ¿Y qué se desvanece con el tiempo? A medida que la última generación de sobrevivientes de la partición envejece, hay una urgencia por documentar sus historias antes de que se pierdan para siempre. El trabajo de Malhotra es parte de un esfuerzo mayor para asegurar que estas voces sean escuchadas, que estas historias sean reconocidas y que el dolor del desplazamiento nunca sea olvidado. Al reflexionar sobre Remnants of a Separation, queda claro que la partición no es solo un evento histórico, es una experiencia vivida que continúa moldeando vidas hoy en día. Se pueden haber trazado fronteras, pero el eco de la partición sigue presente en las historias, en las reliquias y en las identidades de quienes recuerdan. Y ahora que hemos explorado tanto Remnants of Partition como Remnants of a Separation, unámoslo todo. ¿Cómo se conectan estos libros con el Book of Everlasting Things? ¿Qué nos enseñan sobre la historia, la memoria y el poder de la narración? Vamos a resumirlo todo. 3 libros, una historia, innumerables vidas cambiadas para siempre. Lo que el libro de las cosas eternas hace a través de la ficción, Remnants of Partition y Remnants of a Separation lo hacen a través de la historia personal, recordándonos que el pasado no solo se encuentra en los libros de texto, está en cartas, frascos de perfume y las cosas que elegimos llevar con nosotros. El trabajo de Malhotra es un testimonio de la idea de que los objetos contienen historias y las historias contienen poder. Estos libros también nos recuerdan que la historia nunca es solo sobre el pasado. Resuena en nuestro presente, moldeando identidades, relaciones e incluso conflictos actuales. El legado de la partición aún se siente en India y Pakistán en la forma en que las fronteras dividen naciones, pero nunca pueden realmente dividir las conexiones humanas. Al leer y recordar estas historias, honramos la resiliencia de quienes vivieron estos eventos y aseguramos que sus voces no se pierdan con el tiempo. Gracias por escuchar Gateway Books de Crestons. Si disfrutaste el viaje de hoy, no olvides suscribirte y dejar una reseña. ¿Amas tanto los libros que desearías poder llevarlos puestos? Te tenemos cubierto. Visita www.crestons.com para encontrar artículos para amantes de los libros que reflejan tu obsesión literaria. Y no olvides que puedes obtener 3 audiolibros gratis con una prueba de audiobooks.com. Solo haz clic en el enlace de abajo. Hasta la próxima, sigue leyendo y explorando el pasado a través de las páginas de grandes libros. Soy tu anfitriona, Cindy Cruz. Nos vemos pronto.